Acusan a Faitelson de haberle puesto dedo a Billy Álvarez. Después de 4 años de prófugo, cayó el directivo más buscado del fútbol mexicano y muchos acusan a David Faitelson de haber colaborado con la justicia mexicana para dar con el paradero del expresidente del Cruz Azul. Pero hay otros que lo acusan de estar en la nómina de Billy Álvarez desde hace años. Además, se filtran algunos de los tratos oscuros que hizo Billy Álvarez en la compraventa de jugadores. Se presume que tenía ganancias millonarias con transferencias de jugadores. Está muy interesante la historia del capo de Cruz Azul. Han salido varios periodistas salpicados y lo platicamos a continuación. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Perro Fútbol. Ya se la saben, píquenle a todos los botones, vénganse a los comentarios, aficionados de la máquina, díganme cómo se sienten después de que ha caído el mayor cáncer de Cruz Azul de las últimas décadas. Un poco de contexto: fueron más de 4 años donde fue prófugo de la justicia Guillermo Billy Álvarez, pero finalmente fue detenido la tarde de ayer, curiosamente, en la Ciudad de México. Tan impune se creía que en la actualidad estaba viviendo en la mismísima Ciudad de México. A Billy Álvarez se le acusa de desvío de recursos de la cooperativa Cruz Azul, delincuencia organizada, además de otro tipo de operaciones fraudulentas millonarias. Billy Álvarez estuvo 32 años al frente de la cooperativa y del equipo de fútbol. Sobre el tema del equipo de fútbol, parece comprobarse la investigación que lanzó la revista Proceso en el 2020. Ahí se establecían las formas en las que Guillermo Álvarez operaba dentro de la máquina, mismas con las que infló el costo de operación del equipo de fútbol. En su último año al frente del Cruz Azul, el equipo le costaba a la cooperativa 2.300 millones de pesos anuales. Una cantidad gigantesca, en gran medida gracias a adquisiciones irregulares de jugadores de fútbol y contratos que se manejaron de forma dudosa. En esa investigación, la fuente revela el costo operativo del equipo de fútbol, como les comentamos, un costo que superaba los 2.300 millones de pesos anuales. Se cree que en ese momento Cruz Azul era el equipo que más gastaba en el fútbol mexicano. La investigación revela diversos contratos de jugadores que fueron adquiridos a sobreprecio. El caso más escandaloso es el del futbolista Elías Hernández, que la auditoría señala que Cruz Azul pagó $8 millones por el extremo mexicano en el 2019. Hay que recordar que Elías Hernández ya era un jugador medianamente veterano en ese momento y la máquina pagó $8 millones por un jugador que ni siquiera era indiscutible en la selección mexicana. Además, Elías Hernández tenía un sueldo libre de impuestos de $1.500.000, pero en realidad la cooperativa le pagaba al jugador por debajo del contrato $2.300.000 más IVA. Como mínimo $800.000 no están comprobados en el sueldo anual de Elías Hernández. Además está el caso de Igor Lichnowsky, que se fue intempestivamente del Cruz Azul porque no habían agregado la cláusula de rescisión en su contrato, y un equipo del Medio Oriente negoció de manera libre con el jugador, en lo que ocasionó pérdidas millonarias al equipo de fútbol Cruz Azul. Pero bueno, regresando al presente, causó mucha polémica la detención de Billy Álvarez. Analistas y aficionados, al momento de revisar el video, consideran que esto no se trataba de un operativo, sino que fue algo más bien pactado. Un tema que ayer polarizó la conversación, donde muchos periodistas deportivos y no deportivos han tocado el tema. Es el tema de la semana en la Liga MX y quizás del mes. Y por supuesto, David Faitelson no pudo quedarse callado al respecto. Y es que en particular sus reacciones han robado miradas, porque él fue el único periodista que en estos 4 años tuvo acceso a una conversación con Billy Álvarez. Primero, lo que publicó Faitelson en sus redes sociales. Faitelson escribió en Twitter lo siguiente: Billy Álvarez es el ejemplo más claro y más triste de la gran corrupción que ha tenido y que sigue teniendo el fútbol mexicano.
¿Cuántos más como él siguen cometiendo ilícitos al amparo de la pelota? Y bueno, ya sabemos que Faitelson comenta de todo, pero en este caso su opinión fue muy polémica y le explotó en la cara, porque algunos usuarios de redes y algunos periodistas han resaltado esa polémica entrevista de Faitelson con Billy Álvarez. Una entrevista que hace un año y medio llamó mucho la atención porque era un prófugo de la justicia y los abogados de Billy Álvarez contactaron a Faitelson para intentar limpiar la imagen del directivo y Faitelson accedió a hacer la entrevista a distancia. No estuvieron presentes en el mismo lugar. Sin embargo, esa entrevista reveló el lado hipócrita de Billy Álvarez. En la entrevista menciona que algún día espera regresar como directivo a Cruz Azul, a pesar de todas las acusaciones de corrupción con las que cargan, e incluso aseguró que él había sacado de la cárcel al ingeniero Víctor Velázquez, actual presidente de la cooperativa Cruz Azul y del equipo de fútbol con el que tiene un pleito cantado. Incluso meses después de esa entrevista, el tema revivió porque Faitelson atacó constantemente al que era el nuevo director deportivo de Cruz Azul, el uruguayo Iván Alonso. Esos ataques llamaron mucho la atención e incluso algunos de sus compañeros, como Marc Rosas, le pidió que revelara el paradero oculto de Billy Álvarez. Textualmente Marc Rosas le escribió: también cuéntanos dónde está Billy Álvarez, seguro que tus intereses, amigos, te cuentan. Y por eso muchos usuarios le dejaron mensajes incriminatorios a David Faitelson. Les voy a leer algunos de ellos. Tú junto con él y todo Cruz Azul deben ser separados del fútbol. Sabías dónde estaba y no lo entregaste. Más triste la complicidad que tiene un medio de comunicación de entrevistar a un criminal que está huyendo de la justicia. Tú deberías acompañar en el penal, mira que saber dónde estaba y callarse. Por encubrimiento te deberían de meter al bote. Son solo algunas de las muchísimas reacciones que hay en las redes sociales contra David Faitelson. Pero es que ahora también hubo reacciones en la mismísima televisión, en su ex casa, en ESPN. Álvaro Morales en su programa no lo nombró por su nombre, pero dijo lo siguiente. Dijo que varios periodistas muy conocidos están temblando porque estaban en la nómina de Billy Álvarez. Hay rumores que además de David Faitelson, José Ramón Fernández y otros periodistas del medio eran muy afines a Guillermo Billy Álvarez. No podemos comprobar que está en la nómina de nadie, pero según Álvaro Morales, él tiene información que lo comprueba. Sobre Faitelson, dio a entender entre líneas que él era uno de ellos. Álvaro Morales dijo lo siguiente: a ese que siempre habla de que no es analista, que él es periodista, debe estar temblando. ¿Qué opinan los aficionados del Cruz Azul? Los aficionados en general de otros clubes. ¿Creen que Billy Álvarez tenía a periodistas muy conocidos, comprados y en su bolsillo? Lo leo en los comentarios, no olviden suscribirse. Esto fue todo en Perfutbol.